Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos con 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Monumental. Hoy volvemos al horario habitual de Matices. Les saluda Isel Martínez Alfaro y durante la siguiente hora con 30 minutos voy a estar con ustedes hoy con un programa que sabemos van a disfrutar mucho, porque siempre los temas internacionales y debatir principalmente si son expertos de gran trayectoria como los que me acompañan hoy, que les voy a presentar más adelante, siempre representa un plato fuerte para estos programas y sabemos que ustedes los disfrutan. Pero bueno, esta semana iniciamos con un Matices internacional sobre Venezuela y adivinen qué, cerramos con un Matices internacional y también de Venezuela, porque es un tema que da mucho de qué hablar. Y sí, después de 5 días de un proceso de elecciones legislativas, de hecho uno de los más seguidos en la región, hay mucho análisis y muchas cosas que ver, el recuento que hay que dar y cómo transcurrió todo, incluso con algunas de las personas que estuvieron ahí dentro de este proceso. Y precisamente, y sin más preámbulo, para tener más espacio para hablar sobre el tema, quiero saludar a don Jorge Arias, politólogo y director de la organización Polilat, quien está hoy con nosotros. Don Jorge. Buenas tardes, Isel. Un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Muchas gracias, don Jorge. Y también a don Francisco Lara, él es secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, quien por cierto también estuvo como observador en el proceso electoral de Venezuela. Adelante. Exactamente, estuvimos en Venezuela y le agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con los oyentes y los televidentes también en este caso un poco las impresiones de lo que fue este proceso electoral venezolano. Bueno, y muy interesante siempre tener la visión que alguien que estuvo adentro de un proceso que tuvo tanto seguimiento. Bueno, y otro de los especialistas, amigos de la casa y uno de nuestros analistas titulares, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, don Sergio Araya. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias, Isel, amigas y amigos que gentilmente nos escuchan y nos verán más tarde, don Francisco, don Jorge, un verdadero gusto estar acá y pues compartir este momento, como bien señalaba Isel, tan importante para hacer un análisis de lo que ocurrió el pasado domingo, pero más que eso, de lo que podría visorarse como un escenario en el corto y mediano plazo, tanto para el país en cuestión como para la región, que evidentemente está totalmente su suerte ligada a lo que acontece en Venezuela y en general en todos estos países que han tenido estos cambios tan interesantes en los últimos tiempos. Bueno, don Francisco, y es que, bueno, les comentaba al inicio de este programa que nosotros el lunes hicimos un análisis bastante pausado sobre lo que ha pasado en el proceso de Venezuela, pero fue a algunas horas y lo que veíamos de afuera. ¿Cómo proyecta usted lo que pasó desde adentro de este proceso electoral? Bueno, en primer lugar decirle que este proceso electoral venezolano nos deja ciertas lecciones también a los países que viven en democracia o que no han enfrentado problemas de vivir en un régimen en que se coartan las libertades políticas o algunas libertades ciudadanas. Básicamente yo diría que hay que valorar mucho lo que es el rol de los medios de comunicación. Una prensa libre es fundamental para la salvaguardia de la democracia y creo que eso a veces no hemos valorado adecuadamente en los países en que sí vivimos en un sistema democrático. El tema también del respeto al sistema de partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos son fundamentales y en el caso venezolano se produjo la destrucción del sistema político partidario y eso abrió el camino a un proceso populista en el cual prácticamente tampoco hubo alguna posibilidad de disidencia. Tercero, el tema del respeto a los derechos humanos como elemento fundamental para la convivencia de una sociedad democrática. Y eso hemos visto
la persecución política, la detención y la asistencia de presos políticos, la amenaza, la búsqueda de alguna manera de coartar las posibilidades de expresión de una parte importante de la población, hoy mayoritaria, también es fundamental. Por eso hay varios elementos en los cuales uno tiene que conjugar, digamos, en el fondo. Tenemos que proteger nuestras democracias, aunque vivamos en democracia, y para eso tenemos que tener una prensa libre, tenemos que tener respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas y a las libertades políticas, y tenemos que tener de alguna manera también un deseo de trabajar en medio de una convivencia pacífica, en medio de la tolerancia, en medio del acuerdo y buscar los consensos adecuados para poder avanzar hacia un país que progresa y en el cual todos están incluidos de alguna manera. Siempre se formula mucha expectativa sobre los resultados. ¿Qué pasaría? Bueno, las encuestas siempre daban como ganador por una gran diferencia, en este caso a la oposición venezolana, pero igual siempre hay mucha incertidumbre de qué pasará. ¿Se notó esa incertidumbre ahí dentro? Sí. Absolutamente que sí. Nosotros recibíamos información respecto al tema de las encuestas. En las encuestas proyectaban una diferencia de alrededor de 20 puntos, prácticamente todas las encuestas. Esta era la primera situación en que se daba esto en los últimos 17 años, en que siempre había ganado el chavismo, y es la primera vez en que no había ninguna encuesta que señalara que el chavismo pudiera ganar, y el promedio de las encuestas era una diferencia de 20 puntos. Sin embargo, incluso en el comando, cuando estábamos reunidos en la espera de los resultados, nosotros estábamos esperando menos cantidad de diputados. Nosotros hablábamos en ese momento de entre 95 y 100 diputados. Después Lilian se atrevió a decir que eran más de 100 en una intervención que tuvo en la prensa. Después nos llegó la información de que estábamos en cerca de los 120 diputados. La verdad es que yo pensaba que eso era una exageración, sí. Pero anduvo bastante cerca. Y de verdad sorprendido porque fue una diferencia tan impresionante, prácticamente doblando, y lo que representa en el fondo es que en estos momentos de 3 venezolanos, 2 son de la oposición y 1 solamente está, digamos, apoyando al gobierno. Ajá. Y eso ilustra principalmente esa proporción que usted refleja, la importancia que tiene, don Jorge, este proceso para la región incluso, y más para Venezuela internamente. En estos 5 días, ¿cuál es el estado de situación que usted describiría post elecciones en Venezuela? Yo creo que es de enorme expectativa, con algunos temores, obviamente. El panorama para la oposición no es fácil. Todo triunfo electoral trae, junto a lo mejor con alguna borrachera física que alguien se agarra por las alegrías, también una especie de sensación de borrachera de poder. Incluso, y esto se da más a nivel de la sociedad, o sea, yo creo que el mayor problema que tiene hoy la oposición en Venezuela son las expectativas de la sociedad. La sociedad viene arrastrando frustraciones importantes. Yo añadiría al muy buen panorama que daba Francisco respecto del funcionamiento de las democracias de la región, cuánto tiene que ver la economía. Posiblemente uno de los factores de mayor impacto en el caso venezolano, en el caso de mi patria, la Argentina, haya sido también el precio de los commodities. Todos estos procesos populistas en la región tuvieron su auge a la luz de un viento de cola en la economía fenomenal, producto del precio del petróleo, el precio de la soja, el precio del cobre, el precio del estaño. Entonces, el precio de la banana, digamos, una serie de elementos del consumo internacional, sobre todo el huracán de consumo de China, digamos, que alcanzó a nuestra región y que trajo bondades económicas que derramaron en beneficios sociales de la mano de estados supuestamente bondadosos. Y bueno, la caída del precio de los commodities, posiblemente uno de los mayores efectos contrarrevolucionarios chavistas, haya sido el precio del petróleo. Si bien Chávez había tomado el poder prácticamente con el barril de petróleo en $10, esto subió hasta tocar los $150 y cayó ahora a un tercio prácticamente, o menos de un tercio de ese valor, y esto ha traído problemas con los recursos para estos estados populistas. Entonces, hay una demanda de satisfacción
de parte de la población muy importante, que obviamente ya el chavismo no podía resolver, más aún a partir de las, diría yo, psicodélicas interpretaciones del uso del poder del presidente Maduro, y que detonaron, me parece, en este enorme triunfo opositor del pasado domingo. Los interrogantes pasan por el tiempo que viene, un Congreso que va a tomar posesión recién dentro de un mes, las expectativas ciudadanas que no esperan, un Congreso que no va a tener resortes de poder ejecutivo para cambiar muchas de esas situaciones que las expectativas de la sociedad están reclamando, y entonces allí hay, yo diría, un riesgo de expectativas y otro riesgo de comportamiento de la dirigencia. Hoy la dirigencia también es un crisol de dirigentes que han logrado una cohesión detrás de la consigna máxima de derrotar al chavismo. Vamos a ver cuál es el comportamiento maduro, en el buen sentido de la palabra maduro, de esa dirigencia en los próximos meses hasta la elección presidencial, o si hay algún otro tipo de proceso constitucional que anticipe esos plazos, para lograr mereciendo la confianza de la sociedad, porque la sociedad es muy veleidosa, más aún en estos tiempos de internet y de las redes sociales, esto que marcan las encuestas. De hecho, en mi país, por ejemplo, el triunfo de Macri se vaticinaba amplio hasta una semana antes de las elecciones, y sin embargo el oficialismo, con una muy buena campaña del miedo y del temor a las medidas económicas de un eventual gobierno de Macri, logró acortar esa diferencia, que prácticamente se redujera a menos de 3 puntos a favor de Macri en el balotaje. Con lo cual los procesos son complejos, requieren mucha madurez de la dirigencia, que muchas veces no está a la altura de la circunstancia, porque, volviendo al caso venezolano, yo suelo decirlo en todos los análisis políticos, no es que Chávez y los chavistas aterrizaron un día en un plato volador y se adueñaron de la voluntad de la sociedad venezolana. Esto fue consecuencia de fallas del sistema político, de errores de conducción estratégica de las dirigencias políticas, de vaciamiento de la sociedad desde el punto de vista político, y allí aparece la frustración y el desencanto que permite que estos líderes populistas emerjan como la solución a la frustrada democracia. Hay algo particularmente que llama mucho la atención si uno analiza en macro todos los procesos electorales que se han dado en los últimos años y en los últimos meses en la región, y es principalmente eso. Muchas veces se evidencia que hay una fuerte participación de ciudadanos con el voto protesta. No nos tenemos que ir muy largo. En Costa Rica fue una situación muy parecida, que incluso llegó don Luis Guillermo Solís al poder en contra de lo que decían las mismas encuestas, que le dan un valor al inicio muy igual al margen de error. Da un giro no inesperado, sino incierto el continente con todos estos procesos y los resultados. Sí, yo creo que todavía las democracias, y en particular las de Latinoamérica, no han procesado los efectos de las nuevas tecnologías. Se pinta casi idealmente la cuestión del impacto de las redes sociales por la primavera árabe, por los recursos planteados por la oposición en su momento en España, que derivaron también en un proceso político muy atractivo. Pero yo quiero llamar la atención de que estos instrumentos como el Twitter o Facebook o todo lo que sean las redes sociales, la instantaneidad de la comunicación, que vuelve líder en un segundo a alguna persona con una buena idea en relación con la democracia, tiene un alto impacto para la destrucción. Sin embargo, todavía no ha demostrado bondades para la construcción. Y me remito a las pruebas de estos procesos que estaba mencionando. La primavera árabe, sirven mucho cuando hay desgaste de un oficialismo para que distintos actores y sectores puedan consolidar una oposición a ese régimen. Pero después, a la hora de la construcción, hay que volver a la política. Es necesario volver a que algún líder es capaz, con cuadros políticos que están debidamente formados, de formular propuestas serias de construcción de poder, y que esas propuestas de construcción de poder pueden ganar la opinión pública para transformarse en un proyecto político ganador a partir del voto popular.
Si no, son sueños de una noche de verano. De alguna manera lo que pasó en Guatemala, que es un caso que no mencionamos, pero también muy paradigmático de lo que es la reacción de una sociedad hastiada del comportamiento político, pero que no encuentra un cauce razonable, una propuesta política razonable que encauce democráticamente con futuro en un proyecto con encarnadura democrática a la sociedad. Don Sergio, y es que ahí es donde se da el fenómeno posterior a que estos gobiernos que son llevados con el voto, como se dice en muchos ámbitos, protesta, empieza con altas expectativas, empiezan índices altos de popularidad y después llegan a descalabrarse. Igual sigue generando un efecto muy importante en la sociedad. Claro, es un problema porque adicionalmente a esas expectativas elevadas, en muchos casos llevadas a un plano inclusive más de expectativas fantasiosas que de cosas aterrizadas en una realidad concreta, como ocurre en muchos países donde se entremezcla, y América Latina es ejemplo fundamental de esto, donde a la cultura política de nuestra gente se le impregna de una visión casi que de realismo mágico, donde se supone que prácticamente la democracia per se iba a solucionar por arte de magia toda la problemática social, económica, todas esas desigualdades y esas diferenciaciones de orden estructural que se arrastran, que inclusive están mucho más allá del advenimiento de un sistema político dado. Y bueno, existía esa expectativa que coyunturalmente hablando, donde la gente está hastiada justamente de una estructura de poder determinada, se vuelca sobre el adversario, que además en una campaña que moviliza más emociones que elementos racionales, potencia justamente ese factor para lograr aglutinar voluntades, especialmente en regímenes donde existen grandes dificultades para hacer una expresión libre, una movilización totalmente abierta de mis inclinaciones políticas. El lograr convencer a un segmento de población para que dé un viraje a través de las urnas a un determinado rumbo político, tiene siempre consigo una alta dosis emocional que de alguna forma luego se puede revertir en contra de quien lo impulsó. En este caso, y coincido con don Jorge, es donde el tema de los liderazgos tienen que estar muy claros, tienen que tener una visión de conjunto y una visión estratégica muy aterrizada que vaya más allá de toda esa parafernalia que les permitió en el momento electoral lograr un rédito. Y creo efectivamente que en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de la misma Guatemala que mencionaba don Jorge, bueno, y en Costa Rica lo estamos viviendo hoy, si bien estos procesos electorales en esos países fueron duros, fueron complejos, Francisco lo puede decir mejor que yo que lo vivió, no se compara con la complejidad y con la dificultad de lo que le espera a los que llegaron a ejercer los cargos fruto de esa obtención del resultado electoral. Es decir, ahora para la asamblea que se integra o que se instala en enero, viene todo un nuevo arcoíris de problemas, de dificultades. Porque no es solamente mantener equilibrios con un poder ejecutivo, que evidentemente es totalmente opuesto, que ya ha venido planteando en sus discursos el presidente, que aparentemente va a tener una línea bastante confrontativa, bastante retadora, sino que además estos aspectos objetivos que afectaron hoy la imagen del régimen, ¿verdad? Sí. Que de alguna forma ya mencionó don Jorge, es muy probable que el gobierno tratará de endosárselos a partir de este momento al Poder Legislativo, acusando de esa inacción, de esa imposibilidad de ejercer acciones de gobierno que de alguna forma le justifiquen un mal accionar que ya venía, pero que sin embargo va a encontrar ahora un chivo expiatorio al cual descargar toda la justificación del porqué de esa mala praxis de gobierno. Entonces eso lo tienen que tener muy claro, tienen que entonces contrarrestarlo. No pueden, me parece a mí, caer en la trampa de entrar en ese juego de dimes que te diré, porque efectivamente sobre su cuello está ahora pesando una espada de Damocles, que es ese conjunto de expectativas democráticas que la gente cree que este cambio, y la palabra cambio por eso es tan peligrosa de utilizar, y aquí el presidente Solís puede dar fe de ello, sí, porque te crea una serie de expectativas heterogéneas, diversas, insisto, muchas afincadas en una visión más idealista, más utópica que realista, que luego ya el ejercicio real del poder
con los límites que éste tiene, de acuerdo al marco institucional y jurídico del que se disponga y con los recursos financieros y de otro tipo que de verdad se puedan echar mano, va de alguna forma en menoscabo de esa expectativa inicial. Y entonces per se va a haber un desgaste, per se va a haber un proceso de deterioro que en el caso de Venezuela tienen que asimilar adecuadamente, tienen que tratar de defender, esquivar aquello que no les compete para que no les vayan a tratar de trasladar, repito, los males que a partir de ahora el país va a seguir teniendo y que en algunos casos quizás se agudicen. Y con todo ello adicionalmente, ir perfilando cuál puede ser, ahora sí, con poder real, la propuesta, la parte de construcción que decía don Jorge, que iniciando en la Asamblea Legislativa, luego tiene que verse reflejada en una propuesta programática ya de cara a una eventual presidencial. Entonces, efectivamente, el ejercicio del gobierno, ya sea desde el ámbito ejecutivo, desde el ámbito legislativo, de cualquier dimensión de la administración, siempre va a comportar esa gran dificultad, máxime de saber responder a esas expectativas, máxime, reitero, si las mismas muchas veces fueron o asimiladas o interiorizadas o generadas espontáneamente por la gente con premisas totalmente ilusorias, porque finalmente nunca va a estar usted al nivel de lo que la gente espera y el desencanto va a ser mucho mayor, como lo ha experimentado en el caso de Costa Rica el gobierno actual, que sus índices de popularidad se cayeron, así como usted mencionaba, Isel, que contra todo pronóstico en cuestión de un mes él superó lo que las encuestas decían por un margen enorme. Era el candidato del margen de error. Exactamente, creció como la espuma, pero igual ya en el ejercicio del poder ha ido decreciendo como la espuma. Ese es el gran problema que se tiene en estos escenarios y esto demanda un liderazgo muy maduro, un liderazgo político muy claro, un apoyo de una prensa que contribuya a clarificar qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no, que en el caso venezolano creo que va a ser un factor que va a jugar en contra de ellos, porque van a tener un segmento importante de la prensa boicoteando todo lo que hagan, magnificando sus errores e invisibilizando sus aciertos. Pero efectivamente gobernar en estos tiempos de la inmediatez de las redes sociales, en donde lo accesorio es más importante que lo sustantivo, a los ojos de la gente, evidentemente es todo un gran desafío. Bueno, y es una espada de Damocles bastante afilada, don Francisco, la que tienen que lidiar en este momento quienes están ahí dentro, liderando la Mesa de Unidad Democrática. Se le añade un periodo posconflicto, que es todavía, podría ser, si es mal manejado, peor que un periodo durante el conflicto, y con los indicadores sociales y económicos que tiene Venezuela en este momento. Efectivamente, es un poco lo que habíamos dicho y es curiosamente una situación muy similar a la que ocurre en los otros países que han tenido procesos electorales. Yo menciono el caso de Guatemala, el caso de Argentina y el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque los nuevos gobiernos acceden al poder sin tener mayorías suficientes para cumplir el compromiso de cambios. Esa es la primera cosa, y cumplir, entonces, satisfacer ese anhelo de cambio, esas expectativas tan altas que tiene la gente. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento que creo que es sustancial en esto y que tiene que ver con la gran responsabilidad que tienen los gobiernos que acceden al poder en estas circunstancias, y es que ellos tienen que buscar una política de acuerdos y de diálogo. La única forma de avanzar gradualmente, porque no van a poder implementar un cambio revolucionario en consideración que no cuentan con la mayoría suficiente, van a tener que buscar de alguna manera avanzar apoyados en acuerdos, en el diálogo, y eso ya lo ha planteado Macri en las primeras conversaciones con dirigentes del antiguo régimen, y ha tenido buena receptividad en algunos casos. Lamentablemente creo que en el caso de Venezuela esto va a ser mucho más complicado, porque efectivamente aquí se están jugando además dos proyectos políticos totalmente distintos. O sea que la derrota de un proyecto significa claramente la victoria del otro, y desde ese punto de vista yo creo que va a haber mucha dificultad para poder liberar las tensiones que se van a generar en el juego político venezolano. Y aquí yo digo que hay una gran incertidumbre respecto a cuál va a ser la actuación, cuál va a ser la forma de actuar de los principales actores políticos. Y aquí está qué es lo que va a hacer el gobierno, qué van a hacer las distintas facciones dentro del chavismo, porque también hay facciones
diversas, desde algunas que son más revolucionarias y más extremistas y otras que son un poco más moderadas. En la oposición también tenemos grupos que quieren, digamos, aplicar de alguna manera sanciones, perseguir y todo eso, y otros que entienden que van a tener que entrar en un diálogo con el gobierno, y también qué va a hacer la cúpula militar. Ahí hay un problema enorme. El día de las elecciones hubo un momento bastante delicado, nosotros nos enteramos en el comando, cuando estábamos a la espera de los resultados y teníamos igual esa información de que teníamos resultados positivos y nos entregaban los datos, recibimos la información que el alto mando militar venezolano forzó a que fueran entregados los resultados electorales y que se respetaran los resultados que se tenían. O sea, ya ellos tenían información de las mayorías a favor de la oposición, y ese fue un momento que nosotros percibimos como muy delicado, porque uno no sabe cómo se puede comportar una cúpula militar en la cual hay distintos sectores. Hay una cúpula militar que uno llama institucional, que es la cúpula militar que en el fondo apoyó de que se respetaran los resultados electorales, pero también es reconocido que existe toda una cúpula militar o un grupo o un sector del ejército vinculado con los cárteles de la droga, que están vinculados con el narcotráfico, con el tráfico de dólares, con el enriquecimiento ilícito, y hay un sector del ejército que depende mucho de las órdenes que se le puedan impartir a nivel jerárquico. Así que yo diría que en este momento es una situación bastante compleja el caso venezolano. No existe una coincidencia de proyecto. Tal vez en algunos otros países existe cierto grado de reconocimiento que se tiene que avanzar hacia un sistema democrático, que se tienen que respetar las libertades políticas, que no deben haber presos políticos, que debe haber libertad de prensa. Eso no pasa en Venezuela, todavía no hay un acuerdo de ese tema, y en estos momentos digamos, un grado de incertidumbre respecto a cómo van a actuar, y ahí hay una tensión que vamos a ver cómo se despeja en los próximos meses, ver cómo evoluciona esto. Espero yo que la oposición, eso sí, dé algunos pasos en términos de buscar diálogo con el gobierno. Creo que es la única posibilidad, y el buscar de alguna manera una salida racional, moderada, conversada, en términos de no generar tensiones innecesarias para poder avanzar. Yo quisiera agregar en este aspecto, que me parece a mí desde afuera es muy fácil decirlo, pero que un elemento fundamental en el que no deben de caer los que ahora controlan el Parlamento venezolano, que justamente superen la resaca de la borrachera del poder, es que no se cree la sensación de que es un gobierno de cohabitación lo que va a haber. O sea, ellos pueden tener el dominio del Parlamento, pero siguen siendo la oposición. Sí. ¿Para qué? Para que justamente el Poder Ejecutivo no encuentre el argumento generado por ellos mismos de que toda la imposibilidad de salir adelante de una crisis que se viene arrastrando ya de varios años, ahora va a tener como referente justamente a ese grupo que controla el Parlamento y que por tanto es corresponsable desde esa lectura de los efectos de la mala gestión de gobierno. Es importante diferenciarse, y es importante que quede muy claro que si bien ellos van a hacer su rol desde la Asamblea en ese esfuerzo de diálogo que imagino yo van a promover, que señalaba Francisco, las responsabilidades finales del Ejecutivo, las competencias que le son inherentes, que en Venezuela son muchas además por los cambios que ha sufrido esa institucionalidad a lo largo de estos años, se mantienen incólumes, es decir, no tienen nada que ver el que ahora hay una mayoría parlamentaria distinta como para que esas acciones, sobre todo en el día a día de lo administrativo, se le pueda eventualmente trasladar al legislativo los malos resultados. Y el otro aspecto es que en lo que sí hay potestad del legislativo, es difícil, pero hay que manejarlo con equilibrios. Entiendo que esas mayorías podrían dar algunas posibilidades de hacer cambios en otros órganos, y eso me parece que en algún momento seguramente se requerirá, pero imagino que debe ser fruto también, o debería de visualizarse de una forma pausada, no radical, que no genere esa confrontación innecesaria que le agregaría más leña al fuego, ¿verdad? Sí, es una situación bastante complicada, don Jorge, porque está bien, la oposición ganó la mayoría en el Congreso, pero está todavía un poder ejecutivo liderado por Maduro, y también está el oficialismo en la Sala Constitucional, en otros órganos como la Contraloría. Sí, yo creo que de todas maneras no traduzcamos tanto pesimismo. Peor hubiera sido que hubiera ganado. Ahí está, Francisco. Peor hubiera sido que hubiera ganado el chavismo. No traduzcamos tanto pesimismo.
Obviamente la sociedad abrió un espacio de oportunidad para la dirigencia opositora. Comentábamos con Francisco, que es de nacionalidad chilena, lo que fue el proceso de la transición democrática en Chile desde la dictadura militar. Cuanto más fuertes son los procesos antidemocráticos, y de alguna manera el chavismo lo es, obviamente es más difícil el proceso de transición hacia una normalidad democrática. Entonces creo que lo único que demanda obviamente es mayor inteligencia de la dirigencia. Creo que en el caso chileno era impensable alianzas entre los demócratas cristianos y los socialistas para una convergencia de gobierno, y sin embargo han demostrado hacer una coalición no solo exitosa en lo político, sino también exitosa en la gestión de gobierno, llevando a Chile a uno de los ejemplos de la democracia en la región, pese a una transición que aparecía casi herida de muerte. Si uno analizaba en aquel momento, la Constitución era la que había dictado Pinochet, había una serie de cortapisas puestas al funcionamiento de las instituciones que sin embargo fueron con inteligencia desmontando ese mecanismo de relojería de trampa para la Constitución y la democracia que había dejado la dictadura. Creo que obviamente estos espacios de oportunidad, la dirigencia lo que debe hacer es aprovecharlos al máximo, actuar con madurez, actuar con política y no con coyuntura, no con marketing político, que es la enorme tentación que tenemos por estos días. Obviamente el marketing político es una herramienta indispensable, pero es una herramienta. En cuanto esto se transforma en el fondo del proyecto político, caemos en la trampa de que no tenemos solución a nada, porque todo es coyuntural. Para todo dependemos de la última encuesta, para todo dependemos de cuál es la opinión de los principales comunicadores. Se requieren líderes políticos en la región. Líderes políticos son aquellos que tienen la capacidad de mirar el horizonte en mediano y largo plazo y establecer metas y trazar objetivos y trazar caminos para que la sociedad acompañe esa evolución que el mundo está demandando, que la sociedad moderna requiere, que la introducción de nuevas tecnologías demanda. Y obviamente son desafíos enormes para los que muchos dirigentes no están preparados. Pero bueno, allí está el desafío, está en manos de la política el desafío. En todos los países está en manos de la política. Y la sociedad lo que debe hacer es participar, comprometerse, acompañar los procesos políticos y no creer los cantos de sirena de que mágicamente alguien, simplemente por ser el más popular o por haber tenido la capacidad de aparecer más segundos en televisión, puede de pronto mágicamente aparecer con la solución en la mano para todos los problemas de un país. Esto demanda esfuerzo, demanda equipos, demanda acuerdos. Esto que planteaba Francisco hace un rato, el proceso en Argentina, por ejemplo, hay una enorme oportunidad para el gobierno de Mauricio Macri. Y es la oportunidad de construir consensos. Venimos de tantos años de desacuerdos, de plantear queso blanco o negro, de quien está a favor de las medidas del gobierno o está en contra de la patria, y en fin, toda esta verba inflamada de nuestra ahora expresidente. Y creo que no es tan difícil que impere la racionalidad, que impere el diálogo. De hecho, ha estado recibiendo hoy Mauricio Macri a los otros candidatos a presidente que ha tenido esta última contienda electoral, y yo espero que de ese diálogo salgan consensos mínimos que esta necesidad que él tiene de acompañamiento legislativo para tomar algunas medidas está demandando. Yo creo que hay madurez, al menos en la mayoría de los actores políticos argentinos, y creo que así pasa en todos los países. Lo importante es encontrar esos resortes, encontrar esas cuerdas que el líder debe tocar para trabajar en pro de la construcción de consensos y de las miradas de mediano y largo plazo. Hay un peso social muy importante, y lo citaba en la anterior pregunta que le hice a don Francisco, don Jorge, porque es inminente los índices en seguridad ciudadana que presenta Venezuela, la escasez de productos, la inflación. ¿Cómo debería actuar un partido de oposición que gana ventaja en este momento en un país donde la gente está esperando que solucione sus problemas de forma inmediata, pero que, como usted dice, no se va a dar por arte de magia? Yo creo que la primera cuestión es bajar las expectativas y hablar sinceramente. O sea, la sociedad venezolana debe saber hoy que aún le queda un tránsito de al menos 2 años de dificultades,
debe en ese sentido la oposición ser muy clara, que no va a acelerar ningún proceso institucional a menos que sean otros los actores que produzcan esos eventos, pero que los demócratas no van a producir eventos que tumben los procesos constitucionales. Maduro es un mal presidente, indudablemente, lo acaban de decir la mayoría de los venezolanos, pero es el presidente que eligieron los venezolanos. Entonces merece terminar su mandato a menos que él haga lo contrario, que él acorte su mandato, que él decida irse, que él renuncie, que él tome medidas tan impopulares que realmente se genere una revolución social importante. Esperemos que no sea ese el camino, esperemos que impere la racionalidad, y en ese caso vuelvo al camino que debe tomar la dirigencia democrática triunfante del último domingo, es el de la sinceridad. Es el de la construcción de propuestas, es el de empezar a mostrar a los venezolanos que hay un futuro distinto para Venezuela, que está al alcance de la mano, que ellos lo están construyendo, que son capaces de recoger incluso a los chavistas que no están comprometidos con la corrupción del régimen ni con los excesos de eliminación de libertades del régimen, pero que han creído legítimamente en algunos de los postulados ideológicos que movían al chavismo, y que esa oposición tiene la capacidad de acordar con algunos sectores del chavismo cuestiones de agenda estructural de Venezuela para el futuro de mediano y largo plazo, de modo que la sociedad sepa que dentro de 2 años no está dando un nuevo paso en falso, sino que lo que está haciendo es precisamente en estos 2 años construyendo un puente hacia un futuro que indudablemente va a ser mejor para ellos. Bueno, son las 2:40. Le voy a robar un instante a ustedes. Está muy interesante este análisis, sin duda, de un tema que siempre genera muchos matices, principalmente por lo que representa para la región y no solo para Venezuela. Hacemos una pausa corta, ya volvemos. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if... Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 46 minutos. Bueno, y les cuento que la plática también se mantuvo fuera de micrófonos y estaba igual de interesante que la que le hemos traído en los últimos 45 minutos. Y les recordamos que estamos en este momento en vivo por 93.5 FM y más tardito por Canal 2 también, para que usted tenga doble posibilidad de disfrutar ese análisis que estamos haciendo, poniendo en contexto la situación de Venezuela posterior al proceso electoral del domingo y también ubicándolo un poquito en la región de lo que se ha dado en Venezuela. Y ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando de un aspecto muy importante. En todos los partidos políticos de todo el mundo, y más cuando hay posiciones tan marcadas en un país como Venezuela, lo primero es lidiar con los demonios internos que hay dentro de cada uno, ya sea de parte del oficialismo o de parte de la oposición, don Francisco. Así es, y vaya que sí son diablos, ¿no? Digamos, porque le voy a decir que el grupo en el poder, en el caso de Venezuela, se supone que es el moderado, porque el grupo de Diosdado Cabello, que es el otro grupo, el más extremista, es el que está tratando de proyectar este proceso revolucionario con un gobierno eventual en el futuro de Diosdado Cabello. Y en el caso de la oposición venezolana, yo también diría que gran parte de la gente que es más de llevar un ajuste de cuentas con el chavismo es la gente que no está liderando en estos momentos el proceso. Entonces es muy importante, y es el tema del liderazgo, de quién va a tener la conducción y de qué manera va a poder cohesionar de alguna manera un discurso coherente y llevar adelante un proceso en el cual estén varios dispuestos, digamos, a ceder sus posiciones para poder encontrar acuerdos. Yo creo que el tema sigue siendo el de que haya un liderazgo que sea serio, que sea responsable. Aquí el tema de la responsabilidad es vital.
y que busque acuerdos y que busque consensos. Esto se tiene que acabar, este famoso tema de pensar de que uno tiene la mayoría y manda. Yo creo que eso no es así. Hay que respetar las minorías. Ya esto lo demostró en el gobierno Maduro, que estuvo durante mucho tiempo gobernando por sobre el 2/3 de la población. Hubo probablemente un periodo de tiempo en que sí tuvo la mayoría, pero uno siempre debe tener ese elemento que es clave en la democracia, que es el respeto a las minorías. Y ahí eso implica acuerdos, implica buscar de alguna manera consensos, para poder avanzar en un proceso que en el fondo sea incluyente para todos. Y ahí también es donde entra en juego otros actores también, los actores internacionales, los aliados de cada uno de los dos bandos. ¿Qué papel van a jugar de aquí en adelante, don Jorge? Yo creo que van a jugar un papel importante, posiblemente en el caso del chavismo tenga suma importancia el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, porque obviamente la posición de Cuba no debiera ser ahora, y pareciera que no lo ha sido, al menos con este proceso electoral. Alguna intervención, dicen los medios, habría tenido don Raúl Castro en esta aceptación de la derrota por parte del chavismo. O sea que de ambos lados yo creo que los actores internacionales, como siempre, pesan. Pero mayoritariamente yo creo que lo que se debe trabajar es la cuestión de los demonios internos, porque los desafíos que tienen estos procesos tan duros, que tanto arrasan las instituciones de la democracia, es que las instituciones se reemplazan por mecanismos espurios que están disponibles. Yo lo suelo decir respecto de la transición en Argentina en estos días. Cuando se fue ayer Cristina Kirchner, contra su voluntad, tuvo que dejar el látigo y la chequera con el que manejaba a la dirigencia política y a las instituciones en la Argentina, a los gobernadores, a los intendentes, al Poder Judicial, a los legisladores, que funcionaban prácticamente como una escribanía del gobierno que se ocupaba de sancionar formalmente los proyectos del Ejecutivo y no generaba ningún proyecto alternativo de legislación. Y este látigo y chequera quedan sobre el escritorio presidencial, porque tiene que ver con haber arrasado las instituciones. Entonces, uno de los desafíos que queda para Mauricio Macri, que seguramente tendrá también la oposición venezolana el día que llegue al poder efectivo, logrando el poder ejecutivo en Venezuela, van a ser estos mecanismos institucionales arrasados, la opacidad, los mecanismos corruptos que quedan al interior del Estado, la escasa transparencia, la falta de rendición de cuentas, la ausencia de controles, el poder por el poder mismo que queda, y que entonces es una tentación muy grande para el que llega. De hecho, con Mauricio Macri pasó en la última semana, ya siendo él presidente electo, en la última semana de funcionamiento del Congreso, el kirchnerismo quiso sacar un paquete de 95 leyes de arrebato. Y bueno, Mauricio Macri llamó a los gobernadores y les dijo a 2 o 3 gobernadores que necesitaba que no dieran quórum en el Congreso, y les dijo: si ustedes dan quórum, no van a poder pagar los sueldos, los salarios de diciembre, porque sabe la situación financiera comprometida que tienen esas provincias y la dependencia que tienen del gobierno federal. Allí ya hay de alguna manera un uso de un hipotético látigo virtual, amenazando, que uno lo entiende, digamos, esto es política y son los mecanismos, si había un atropello de parte del oficialismo por intentar sacar 95, pero lo muestro como un ejemplo de que el látigo y la chequera quedan en el escritorio del presidente. Entonces, el riesgo de seguir avasallando las instituciones y no generar mecanismos de consenso, de discusión de las leyes, de restauración de las instituciones de la democracia, es enorme. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría tirarle la misma pregunta a los tres. Se han dado procesos muy importantes en la región, principalmente con estos giros en los procesos electorales, por ahí la crisis que está viviendo el gobierno brasileño. ¿Qué esperar en la región en los próximos meses, don Francisco? Bueno, yo diría que esa es una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Estamos en un proceso
de expectación, digamos, en el fondo, pero también aquí se mezclan dos cosas, un sentimiento por un lado de optimismo respecto al futuro, respecto a lo que viene, y esperamos que siga este proceso de cambio evolucionando hacia la dirección que está más cercana a lo que es la consolidación de sistemas democráticos en nuestros países, de respeto a los derechos humanos, de mayores libertades y, en lo posible, de mayor progreso para todos, un progreso incluyente, en que haya participación de todos en la actividad gubernamental, en que disminuyan todo lo que son los ecos de abusos de todo tipo, digamos, abusos de nivel político y económico, y básicamente entonces tenemos esta perspectiva o este horizonte de optimismo por un lado, y por otro lado esta situación también de un poco de expectativa respecto a lo que viene en términos de incertidumbre, porque tenemos un proceso económico, una crisis económica que se mantiene, que sigue afectando y dañando a los sectores más desposeídos, que está generando el aumento de la pobreza, que está generando problemas de desigualdad, y eso es un problema muy importante que están viviendo la población y que influye en los procesos políticos. Y también vamos a ver cómo se comportan los actores en algunos casos, en los cuales nosotros esperamos que lo hagan con responsabilidad, pero como ya se ha dicho bastante, los demonios, uno nunca maneja los, o puede tener bajo control todos los demonios que están sueltos por ahí, y la verdad es que y aquí estamos sintiendo, parece que estamos sintiendo algunos, bueno, se están manifestando, digamos, hemos sentido un movimiento bastante fuerte. Pero entonces, aquí dejemos de convocar a los demonios. En la UCA, ajá. Bueno, ahí escuchamos, recibimos sus reportes también, porque vamos a ver que más adelante vamos a estar trabajando en algún reporte para ver de cuánto fue el sismo. Sí. Ahora sí lo interrumpió. Bueno, no, básicamente decir eso, ¿no? Ajá. Vivimos este proceso con optimismo, y también hay que tener cierto grado de incertidumbre respecto a lo que va a pasar, pero esperamos y deseamos que América Latina siga avanzando en el camino del progreso, en el camino de la democracia, en el camino de respeto a los derechos humanos. Don Jorge. Sí, creo que Francisco lo sintetizaba bien. Es una situación de esperanza. Nosotros somos analistas, no somos adivinos. Es un problema que tenemos. Entonces, como analistas sí, y particularmente en lo que hace al desarrollo democrático, nosotros desde Polilat evaluamos con la Fundación Adenauer desde hace 14 años el comportamiento del desarrollo democrático en la región latinoamericana. La expectativa que tenemos es que tengamos una democracia de los ciudadanos, de mayores derechos y libertades para todos, una democracia de las instituciones donde haya un alto nivel de accountability, rendición de cuentas y de funcionamiento de todos los poderes de la República, un desarrollo humano y social que elimine la exclusión de esta globalización que lamentablemente va condenando a la exclusión a vastos sectores de la sociedad, que genere desarrollo económico para que, como en todas nuestras familias, también nuestros países tengan una economía sana y fuerte que traiga progreso y desarrollo para las naciones. Ese obviamente es el deseo. Tenemos un conjunto de indicadores con el que vamos midiendo año tras año esta evolución, y entonces esto nos permite ver, por ejemplo, el caso de Venezuela, de los 14 años que medimos, nunca salió de los niveles de mínimo desarrollo democrático. Esperamos que empiece a superar esos niveles y se acerque más al menos al promedio regional de América Latina, que no es mucho pedir, o sea, porque solamente medimos los países latinoamericanos entre sí. Pero bueno, esa es la expectativa. Lamentablemente tenemos una sociedad escasamente democrática, con vastos sectores que son ciudadanos y ni siquiera saben que son ciudadanos, que todavía no asumieron sus derechos ni tampoco sus obligaciones, y obviamente en consonancia con esa sociedad, con esa ciudadanía, tenemos también dirigentes que están acostumbrados a correr según los vientos de la sociedad, con escasa convicción democrática, con escasa búsqueda de consenso, con escaso compromiso
con superación y desarrollo institucional y democrático. Así que tenemos enormes desafíos, muy buenas expectativas y esperemos que este oxígeno, este viento de cambio que hemos tenido en estos últimos días en la región impulsen los cambios fundamentales y verdaderos que necesitamos. Don Sergio, nada más voy a interrumpir un momento para darles un reporte de la que se ha generado automáticamente según las páginas de redes sociales del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad de Costa Rica. La magnitud podría parecer un poquito baja, que es de 3.3 grados, pero probablemente el sismo se ha sentido muy fuerte porque fue a una profundidad de 2 kilómetros y fue precisamente en San Isidro de Heredia. Igual estamos recibiendo los reportes. Les comentamos que esta es una de los reportes automáticos que se generan a través del OPSICORI, pero más adelante estaríamos validando si en realidad esta fue la magnitud cierta. Lo cierto es que el primer reporte que tenemos es que el sismo que se acaba de sentir, al menos aquí muy fuerte, en Auruca fue 3.3 grados, con una profundidad de 2 kilómetros, le repetimos, al suroeste de San Isidro de Heredia. Don Sergio, ahora sí. Básicamente para complementar lo que ya explicaron muy bien don Francisco y don Jorge, ¿qué expectativas hay? Pues primero, que esto es un proceso muy complejo, es multidimensional, combina asuntos de orden estructural con asuntos de orden coyuntural. Así que lo que ha habido es cambio en la parte de la estructura política, pero para que haya esas transformaciones tiene que haber cambio en todos los órdenes de cada una de las sociedades. Aquí juega un rol fundamental esa toma de conciencia de la ciudadanía, de que no solamente sea titular de derechos, sino de que sea defensora de esos derechos y los trate de llevar a la práctica y sea una ciudadanía activa. Eso es fundamental. Y desde luego lo importante es que los procesos de cambio que sean sostenibles, que puedan realmente dar saltos cualitativos, no se van a lograr de la noche a la mañana. Eso es fundamental. Y para eso se demanda una dosis de madurez, de paciencia, que tiene que de alguna forma ser guiada desde un liderazgo claro, desde un liderazgo transparente, desde un liderazgo que vaya más allá de esa parafernalia de los procesos electorales muy dominados por la mercadotecnia, y entienda que es necesario también decir la verdad, en algunos casos una verdad no muy agradable, en algunos casos una verdad que puede en un primer momento agudizar ciertos problemas, pero entendiendo con una visión de futuro de que estas cosas pueden servir para que esos ajustes que finalmente se den sean también de orden estructural y por tanto sostenibles en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a don Jorge Arias, politólogo y director de la organización Polilat, a don Francisco Jara, secretario ejecutivo de la organización Demócrata Cristiana de América, quien por cierto se desempeñó, como lo dijimos a un inicio, como observador en el proceso electoral del domingo anterior en Venezuela, y por supuesto a don Sergio Araria, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, y se nos hizo realmente corto el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Isel, muy agradable momento de análisis de la realidad latinoamericana, de esta que no es monocolor, sí, que tiene muchos colores y que tenemos que reconocerlos a todos. Escogimos bien el nombre, matices, ¿verdad? Siempre lo aplicamos claro, muy bien. Muchos matices. Antes de despedir esta primera parte del programa, les recuerdo el reporte automático que se ha generado el Observatorio Vulcanológico y Sismológico del temblor, que al menos aquí en Auruca se sintió muy fuerte. En este momento, según el reporte generado, el sismo fue de 3.3 grados a 2 kilómetros de profundidad. Probablemente es porque los vecinos del Valle Central lo hemos sentido tan fuerte. Al suroeste de San Isidro de Heredia. De hecho, hay algunos reportes ya que nos entraron vía Twitter. Dice Natán Mesén que en Escazú se sintió muy fuerte. Germán Rodríguez dice que también se sintió fuerte, y no es para menos, en el cantón central de Heredia. Leve, mediano y rápido en Barba de Heredia, dice BM Dromer. Y de hecho, don Juan Ignacio Late también nos está diciendo que en Auruca casi no se sintió, bueno, al menos particularmente en este sector de la Auruca sí se ha sentido un poco fuerte. En San Pedro se sintió muy fuerte, nos dice Cidar López. Y don Carlos J. nos dice que en Multiplaza también se sintió fuerte. Bueno, en algunos minutos vamos a estar actualizando el reporte con los especialistas de OPSICORI. De hecho, vamos a ingresar una llamada telefónica de una persona que nos quiere dar un reporte. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Muchas gracias. Mi nombre es Katia, quería reportar aquí en Santa Ana que se sintió bastante fuerte, muy corto.
Okay. Y felicitarlos, de aprovechar para felicitarlos por los programas en los cuales nos podemos informar bastante y esperando los que vienen en enero. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de los reportes que se está dando hasta este momento. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le invitamos a que preparen todas las consultas porque ya viene el segmento de asesoría en pensiones con los expertos de Vivir Bien. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 3:10 y sí, ya escucharon esa música que a más de uno nos gusta y que le obliga a usted a sacar lápiz y papel y también a marcar la línea telefónica 905-222-0000 porque ya está con nosotros don Marco Vargas, el gerente comercial de BN Vital, quien nos va a aclarar todas esas dudas que se nos quedan siempre pendientes de un tema tan reiterado y tan complejo de entender como es el tema de las pensiones, don Marcos. Sí, correcto, ¿no? Buenas tardes, encantado de estar acá hoy en el programa Matices y pues sí, tal como les decía ayer, ojalá que también se animen a no solo ver la parte de la pensión del IBM, sino también que se despierte esa inquietud por conocer cómo funciona también el régimen obligatorio, los fondos voluntarios, porque finalmente el sistema de pensiones de nuestro país es de 3 pilares, es de 3 bases, no solamente del régimen básico. Sí. Ayer, dichosamente, tuvimos también consultas que nos permitió ampliar sobre ello. Sí, es muy interesante porque a veces incluso se crea confusión. De hecho, una de las consultas que nos entró precisamente hace algunos minutos a redes sociales era eso, sobre un oyente que estaba pidiendo conocer o cómo se podría aclarar las diferencias entre el régimen del IBM y el ROP, que muchas veces llega a confundir ambos. Claro, el régimen del IBM es un régimen de capitalización colectiva y solidaria. Es decir, todos los que cotizamos al régimen del IBM o a cualquier otro régimen básico, no estamos cotizando para nuestra propia pensión, sino que estamos cotizando para quienes ya están retirados o jubilados. Una vez que nosotros nos pensionemos, lo que vamos a recibir de pensión es de quienes estén trabajando en ese momento. Y el régimen obligatorio de pensiones y el régimen voluntario de pensiones, que son los otros 2 pilares del sistema de pensiones, sí son sistemas de capitalización individual. Lo que yo cotizo ahí es mío. Y eso es lo que yo me voy a llevar en el momento en que yo me retire. ¿Por qué se da esa tendencia de separarlo? Bueno, es una tendencia no solo en Costa Rica, sino más bien es una tendencia mundial, porque los regímenes básicos eran sistemas muy efectivos cuando la esperanza de vida de las personas era bastante corta, cuando estábamos en la época de los baby boomers, o sea, sí, crecimientos exponenciales de la población, pero hoy es otra realidad, vivimos mucho más años y son menos los hijos por familia, entonces prácticamente tenemos que echar mano a la construcción de nuestro propio ahorro. Sí, es muy importante, bueno, y de hecho, hablando de ahorros, una de las consultas que nos ingresa a la vía privada, y le recordamos el 905-222-0000 para que usted plantee todas las consultas, y si también está cerca de una computadora, usar redes sociales, @monumentalcr en Twitter y también Noticias Monumental en Facebook. De hecho, una de las consultas que nos llegan de vía privada, don Marco, es... de las personas de hecho es una de las personas que va a recibir el quinquenio del FCL el próximo año. ¿Cómo maximizarlo? Principalmente pensando en la pensión. Bueno, las personas que van a recibir el quinquenio son personas que aún están con su patrono activo, es decir, aún mantienen una relación laboral, de manera tal que no es un dinero que requieran para suplir una contingencia, digamos, de quedar cesantes, ni mucho menos.
de forma tal que uno lo que recomienda es que si lo va a retirar, más bien tome la totalidad o tome una parte para fortalecer su régimen de pensiones, sea el régimen obligatorio o sea el régimen voluntario. Si no quiere o siente que, bueno, sí lo necesito para alguna cosa, pero no es el momento, tampoco hay obligación de sacarlo. Puede dejarlo en la cuenta del Fondo de Capitalización Laboral que siga ganando intereses y ya cuando lo requiera para alguna necesidad u urgencia, pues lo va a tener a la mano. Bueno, y ya estamos recibiendo la primera llamada a todas esas personas que nos están en este momento marcando 905-222-0000. Muchas gracias, esperamos atender de la mejor forma sus inquietudes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, buenas tardes, Alberto Salazar. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo tengo como 10 años de estar cotizando. Lo que no me queda claro es si los primeros 5 años que ya podía haber retirado, los puedo retirar en cualquier momento. Y la segunda consulta es, después de que cumplen los 5 años, quiero saber si esos montos siguen ganando los mismos intereses o menos, o digamos, o una tasa de interés inferior a la que se está cotizando o se está guardando actualmente. Gracias. Bueno, le invitamos a que se quede en la línea telefónica por si tiene don Marcos al que hacerle alguna pregunta o quiere replantear su duda, don Marco. Sí, bueno, si ya tiene 10 años de cotizar y no hizo retiro del primer quinquenio, digamos que le correspondía, que en realidad estamos viviendo el tercero, pero en el caso de él sería su primero sería el segundo de este proceso de la Ley de Protección al Trabajador, lo puede disponer en cualquier momento. Es decir, si él quiere o necesita utilizar los recursos, en cualquier momento puede ir a la operadora en la que tiene sus recursos y solicitar el mismo. Durante todo este tiempo ha ganado los intereses o los rendimientos, como si de la misma forma que los recursos que ya los está administrando para el periodo que sigue. Es decir, ahí su fondo ha ido creciendo de la misma forma, que eso es una de las ventajas de dejarlo también en el Fondo de Capitalización Laboral, que son recursos que en este momento él tiene en el plazo inmediato, es decir, a la vista, ganando intereses de mediano plazo. Y cuando hablamos de a la vista es que la persona lo puede retirar en el momento que desea, siempre y cuando se hayan cumplido los 5 años. Exactamente. O se interrumpa la relación laboral. Sí, que de hecho hay 3 de las razones, don Marco, que eso era también lo que le iba a preguntar, porque mucha gente cree que es solo cuando se ha cumplido el quinquenio, pero hay otras razones por las que la persona también podría retirar el FCL. Bueno, en realidad los recursos están hechos para que sean una especie de auxilio de cesantía, ya sea porque la persona queda cesante, despedido, renuncia, etcétera. Bueno, hay más llamadas en 905-222-0000. Bueno, parece que ya se nos ha saturado un poquito la línea telefónica, pero igual le invitamos a que nos siga llamando al 905-222-0000. Otra de las consultas que nos ingresa vía Facebook, vía mensaje de Facebook, es sobre el aguinaldo y qué forma se podría maximizar. Bueno, primero contestémosle a la persona que está en línea, don Marco, para no hacerlo esperar tanto. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Misael Chavarría. Don Misael, adelante. Sí, ¿qué pasa? Como en mi caso que tengo 53 años, tengo las cuotas. ¿Qué pasa si yo fallezco? ¿Qué pasa con esa pensión o con esos dineros? Ok, lo invitamos también para que se quede en línea por aquello que tenga alguna otra consulta, don Marco. Ok, bueno, si una persona fallece, hay una posibilidad de que sus beneficiarios directos dentro del régimen de invalidez, vejez y muerte o el régimen básico obtengan una indemnización por muerte, ¿verdad? Que es decir, no es que van a tener una pensión mensual porque no es un derecho consolidado, pero sí podría tener un beneficio, una indemnización por muerte. Los recursos que están en el régimen obligatorio de pensiones y en el Fondo de Capitalización Laboral, eso sí, en su totalidad serían distribuidos a los beneficiarios designados.
Ok, bueno, la pregunta que le estaba haciendo antes de recibir la próxima llamada, preguntaban si se podría usar algún ahorro que queda del aguinaldo para este fin, para el fin del momento del retiro, y en qué forma. Con el tema del aguinaldo, alguien que quiera tal vez invertir su aguinaldo. Bueno, digamos, en el tema del aguinaldo, uno lo que ve es que partiendo de que la persona no tiene niveles de endeudamiento importante, puede destinar a una parte al ahorro. Y una parte al ahorro siempre es importante tener diferentes horizontes de plazo. Es decir, bueno, yo a esta parte yo la voy a ahorrar porque necesito una contingencia, no sé, un gasto médico imprevisto, etcétera. Y otra parte más a largo plazo que lo podría llevar a un fondo de pensión voluntaria. Si hay niveles de endeudamiento alto, ahí lo mejor es utilizarlo para empezar a liberar liquidez, a liberar obligaciones que le permitan fortalecer los distintos planes de ahorro que tenga en los diferentes plazos. Ok, y en cuanto a invertir ese aguinaldo, Marco, en un paquete de pensión voluntaria. Ahí sería ideal, ¿verdad? Ideal, repito, digamos, definiendo muy claramente sus objetivos en cada horizonte de tiempo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo ahora sí en un plan de pensión voluntaria? Bueno, que ya lo inicia, que va a empezar a disfrutar de beneficios fiscales, que ese parte del ahorro lo puede tomar para deducirlo también del pago del impuesto sobre la renta. Ahí se le abre otro cúmulo de oportunidades para ello. Bueno, y volviendo al tema del FCL, ¿en cuánto varía, en este caso, respondiendo a esta consulta, a ver si logro aterrizar un poquito, el rendimiento que logre generar un FCL si no se retira? ¿En qué varía y de qué depende? No, en promedio andan por encima del 7.5% actualmente. Y eso es un rendimiento bastante alto. Eso es indudablemente. Si una persona no retira el fondo de capitalización laboral, queda a la vista y queda ganando sus intereses. O esos rendimientos, más que los intereses, los rendimientos, porque los rendimientos se componen no solo de los intereses de los títulos, sino también de las ganancias de capital de los títulos mismos propiamente. Y varía, hay algunos factores que harían variar que esa proporción que se reciba del FCL, si se mantiene ahí, la cantidad que reciba la persona, el lugar donde esté en ese momento depositado el mismo FCL. Digamos que a hoy difícilmente, ¿verdad? Porque ya la mayoría de las operadoras de pensiones ya tienen muy bien atiempado las necesidades de liquidez, los títulos valores ya están a muy corto plazo porque necesitan ser liquidados en ese momento para hacer frente a los retiros. Entonces es muy muy difícil ya que a estas alturas ese monto vaya a variar de alguna manera significativa. Bueno, aquí nos hace una pregunta don Juan y dice, ¿qué pasa si aún no he completado las cuotas ni la edad, pero tengo algún padecimiento que podría generar alguna incapacidad? ¿Qué medidas debo tomar y cómo saber si podría optar por una pensión? Claro, ahí están las posibilidades de una pensión por invalidez. Para ello es la Caja Costarricense del Seguro Social quien tiene que dictaminar que existe, que está calificado como tal. Entonces es apersonarse a la Caja Costarricense del Seguro Social, solicitar el estudio correspondiente o la valoración correspondiente de su condición y a partir de ahí, dependiendo del resultado, digamos que de la Caja, en el sentido de decir, bueno, si califica para una pensión por invalidez, podría disfrutar de la misma. ¿Se debería adelantar en ese caso en algún trámite? ¿O esperar a lo que pida la Caja Costarricense? Sí, porque la valoración médica la hace la Caja. Ok, bueno, hay una nueva llamada. 905-222-0000. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, una consulta es, ¿cuánto se rebaja mensualmente por millón de lo que se tiene ahorrado en FCL por administración? Gracias. Ok, no sé si tomó bien la pregunta, don Marco. Bueno,
Si es la comisión por administración, es el 2% anual. 2% anual. Ese es el sobre el saldo administrado. Ese es el porcentaje de comisión que todas las operadoras de pensiones de este país cobran. Ok, perfecto. Está entrando otra llamada. Parece que se está empezando a saturar nuevamente la línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, nos ha cortado esta persona que está en este momento en la línea. Parece que está un poco saturada. Con respecto al porcentaje de comisión, cercano al 2% es global, siempre. Sobre el saldo administrado. Ajá. Eso es en el fondo de capitalización laboral. En el régimen obligatorio de pensiones anda por el 0.70%. Y obviamente porque son a más largo plazo, etcétera. Pero son topes comisionales que establece la Superintendencia de Pensiones, tanto en sus topes como en su metodología de cobro, que en este caso sobre el saldo administrado. Bueno, parece que ahora sí recuperamos la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se le está yendo a la persona probable. Bueno, ahí está entrando una nueva llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas, le habla Carlos Rojas. Mire, para hacer una consulta. Adelante, don Carlos. Mire, yo me pensiono, si Dios lo permite, en enero del 2016. Yo tengo los ahorros del fondo de capitalización en el BN Vital. Pero me dijeron en BN Vital que el Banco Popular debería entregarme a mí otros fondos. Yo quería saber si eso es cierto o no y por qué maneja ese asunto de esa manera. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Don Marco. Sí, bueno, lo que pasa es esto, ¿verdad? Efectivamente, hay una serie de ahorros que cuando una persona se pensiona por el régimen básico, también puede acceder a los ¿cómo se llama? Obviamente a los fondos del régimen obligatorio. Lo que hay que determinar es si esos fondos del régimen obligatorio se le dan a la persona pensionada en un solo tracto o en tractos mensuales al equivalente de una pensión. ¿Qué es lo que determina que se dé en un solo tracto o en aportes mensuales? Lo determina si la simulación de esa pensión del régimen obligatorio de pensiones es equivalente al menos al 10% o más de la pensión del régimen básico que va a recibir. Okay, entonces, hay aportes del Banco Popular, hay la pensión de la caja, que todo se tiene que sumar para poder hacer ese cálculo. Entonces, ese dato que le dieron, efectivamente, hay que tomarlo, y hay que tomarlo porque así es como la normativa de pensiones establece que hay que hacer los cálculos específicos para poder con exactitud determinar si el monto hay que dárselo, repito, en un solo tracto o en tractos mensuales como si fuera una pensión. Bueno, y vamos a recibir la última llamada. Ya estamos en la recta final de este programa que esperemos le haya servido para esclarecer sus dudas sobre el tema de pensiones. Muy buenas tardes. Bueno, parece que ha cortado. Bueno, son las 3:27. Don Marco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este segmento de asesoría en pensiones. Y el jueves invitar también a la gente para que en la segunda emisión de Noticias Monumental también sintonice y pueda esclarecer las dudas que han quedado pendientes durante hoy. Claro que sí. Encantado nuevamente de estar acá. Cualquier consulta que se haya quedado sin evacuar, pueden escribirme a benevital@bncr.fi.cr y con muchísimo gusto yo procederé a responderles. benevital@bncr.fi.cr. Ya tienen ahí la dirección. Don Marco de forma personalizada va a atender sus consultas. De eso sí le damos la total garantía de que así va a ser. Muchas gracias, don Marco. Gracias a usted. 3:28 a las 7 de la noche, debate entre candidatos a la alcaldía de Jiménez. Y la mejor forma de cerrar el fin de semana ya con nuestro debate número 37 en www.monumental.co.cr. También usted podrá seguir el pulso a las principales noticias del día. Muy buenas tardes. Matices, los tonos de la actualidad